Hola, este es un nuevo video para hacer una reseña de la película israelí Detrás de las colinas. ¿De qué se trata esta película? Esta es una coproducción israelí, alemana, belga, o sea, es una coproducción de Israel, Alemania y Bélgica. ¿De qué se trata esta película? Pues se trata de un teniente coronel del ejército israelí que se retira, entra como dicen a buen retiro. La película se desarrolla en Israel. Y este teniente coronel pues tiene una familia, tiene unos hijos, tiene dos hijos, tiene su esposa, pero resulta que este señor entra como en una especie de crisis porque no sabe qué ponerse a hacer. Ha trabajado, yo no sé, como más de 25 años en el ejército. Entonces se pone a vender cosas, pero no le va muy bien. Entonces entra como en una especie de, sí, entra en una especie de túnel oscuro emocional. Y un día le da por disparar contra una montaña donde vive una gente y mata a una persona. De otro lado, los hijos también pues tienen una serie de conflictos. Como saben, la película se desarrolla en Israel, entonces la hija tiene amistad con un árabe, que pues en Israel pues ustedes saben la tensión que existe entre estas culturas. La esposa tiene como una especie de romance con un alumno. Bueno, mejor dicho, es un desastre de familia, ¿no es cierto? La película a mí me pareció aceptable, es una película aceptable, pero muestra pues esta familia totalmente desvencijada, esta familia totalmente en crisis, ¿no es cierto? Como de cierta forma cada uno de los personajes entra como en una especie de como de oscuro, como dicen, como oscuro valle emocional, ¿no es cierto? Y entonces nos van narrando cómo empieza ese crescendo, ese conflicto emocional entre los personajes, ¿no es cierto? Es una película aceptable, yo creo que es una película que nos transmite precisamente ese problema que tienen los personajes de la película, detrás de la colina, detrás de las colinas, precisamente. Obviamente muestra la tensión que existe en Israel, esa tensión cultural que existe, pues ese conflicto con Palestina, con los árabes, entre los judíos. Entonces, me parece interesante. La película está dirigida por Eran Kolirin, ¿no es cierto? Sin embargo, pues tampoco hay una propuesta cinematográfica original. O sea, tampoco es que uno salga de la película y uno diga, mejor dicho, esta es la mejor película que yo he visto en mi vida. Pero es aceptable, muestra este conflicto de los personajes, ¿no es cierto? Que realmente, pues, todos los seres humanos tenemos luces y sombras. Aquí nos muestran, o la película está enfocada en las sombras de los personajes, ¿no es cierto? Aunque no de manera maniquea, o sea, nos dicen, todos los seres humanos tenemos errores, tenemos situaciones que puedan herir a otras personas, y se centra en eso, ¿no es cierto? Es como una olla de presión, digamos, una olla de presión emocional y de pronto estalla y estalla de una manera que podíamos decir bastante sorpresiva, ¿no es cierto? Yo escuchaba en la sala que alguien decía, no, pues que todos los personajes son corruptos. Yo no diría corruptos porque la corrupción está ligada a otro tema, ¿no? Aquí hay como una especie como de catarsis emocional que lleva a los personajes a cometer errores. Yo hablaría más de corrupción, yo diría más que todo de errores, porque los seres humanos somos así. A veces actuamos correctamente y a veces no lo hacemos. Y a veces las emociones nos ganan. Aquí las emociones le ganan a los personajes, diría yo. Es como si las emociones dirigieran las actitudes de los personajes de la película. Detrás de las colinas es una película aceptable, yo le pondría un 3,5 sobre 5, es una película aceptable, es una película que se deja ver, pero no tiene una gran propuesta, digamos, cinematográfica, no es una gran propuesta cinematográfica y nos muestra de cierta forma un poco esa tensión un poco cultural que existe en el Israel contemporáneo. Una película de 3,5. Bueno, muchas gracias por haber visto esta pequeña reseña sobre la película Detrás de las colinas. Suscríbanse a mi canal, visiten mi página FBG Cine. Que estén muy bien.